buena suerte. La van a necesitar. Esas fueron las únicas palabras que dije antes de levantarme de mi silla y caminar hacia la salida del salón, mientras 200 personas me miraban en silencio total. Mi padre acababa de anunciar que le daría toda nuestra empresa familiar a mi hermano Santiago. 7 años de mi vida dedicados a esa compañía, y en una sola frase, todo se desvaneció. Pero lo que ellos no sabían esa noche era que yo ya había estado preparándome para este momento durante meses. Y lo que pasó después, bueno, ni en sus peores pesadillas lo habían imaginado. Mi nombre es Bianca, y por 7 años fui el corazón invisible de Consultores Industriales Romero. Mientras mi hermano Santiago se paseaba por las oficinas organizando torneos de fútbol para los empleados y almorzando con contactos importantes, yo era quien realmente mantenía la empresa funcionando. ¿Conoces esa sensación cuando das todo por algo que amas, pero permaneces invisible? Yo llegaba a las 6 de la mañana para revisar los reportes que Santiago necesitaría para sus presentaciones de las 10. Cuando los clientes llamaban con crisis urgentes, me buscaban a mí, no a él. Cuando los números no cuadraban al final del mes, yo me quedaba hasta medianoche arreglándolos. Mi padre siempre me presentaba como Bianca, nuestra experta en análisis, como si fuera solo una calculadora humana. Santiago, en cambio, era el futuro de la empresa, el líder natural, quien tiene la visión para llevar el negocio al siguiente nivel. Pero durante los últimos 6 meses, yo había empezado a notar cosas extrañas. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a las oficinas. Reuniones de planeación estratégica a las que no me invitaban. Llamadas misteriosas que Santiago tomaba en su auto durante la hora del almuerzo. La señal más clara llegó 3 semanas antes de la fiesta. Mi padre me pidió que preparara un análisis completo de todos nuestros procesos operativos y relaciones con clientes. Dijo que era para mejorar la eficiencia, pero algo en su tono me hizo sospechar. Durante esas 3 semanas, mientras yo trabajaba día y noche preparando ese reporte de 120 páginas, empecé a entender la verdad. No era un reporte para mejorar la empresa. Era un manual de instrucciones para quien fuera a reemplazarme. La noche de la fiesta de retiro de mi padre, yo llegué con una sonrisa tranquila y un pequeño sobre en mi bolso. Había tomado una decisión que cambiaría todo, pero nadie lo sabía aún. Cuando mi padre se levantó para dar su discurso, mi corazón ya estaba preparado. Habló de legado, de futuro, de sangre nueva con ideas frescas. Y entonces dijo las palabras que había estado ensayando durante semanas. He decidido que Santiago será el nuevo director general. Él tiene la visión empresarial y el carisma natural que este negocio necesita para crecer. Me miró directamente cuando terminó de hablar. No vi amor paternal en sus ojos. Vi alivio. Como si finalmente hubiera resuelto el problema de qué hacer conmigo. Santiago se levantó con esa sonrisa arrogante que conocía desde la infancia. Abrazó a mi padre, levantó su copa, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta: desprecio puro. Todos esperaban que yo protestara, que montara una escena, que suplicara por reconocimiento. En lugar de eso, me levanté con calma, saqué el sobre de mi bolso, y lo dejé en la mesa frente a mi padre. Mi carta de renuncia, dije con voz clara y firme. Efectiva inmediatamente. Luego sonreí, miré a Santiago directamente a los ojos, y pronuncié las palabras que los perseguirían durante meses: buena suerte. La van a necesitar. Y me fui, dejando atrás no solo un trabajo, sino toda una vida que había construido en las sombras. Pero lo que ellos no sabían era que mi verdadero plan apenas estaba comenzando. Y cuando descubrieran lo que yo había estado preparando en secreto durante esos últimos meses. Porque resulta que cuando trabajas en silencio durante 7 años, aprendes secretos que nadie más conoce. Y esos secretos estaban a punto de convertirse en mi mayor ventaja. 3 días después de la fiesta, mientras Santiago celebraba su nueva posición comprando un auto deportivo, yo estaba en una oficina de abogados registrando oficialmente mi empresa, Estrategias Avanzadas Romero. Pero déjame contarte lo que realmente había estado haciendo durante esos últimos 6 meses de preparación. Verás, cuando tu padre te pide que documentes todos los procesos operativos, técnicamente estás documentando tu propio trabajo. Y cuando llevas 7 años siendo la persona que realmente maneja las relaciones con los clientes, tienes acceso a información muy valiosa. Mientras preparaba ese reporte de 120 páginas, había descubierto algo que me dejó sin aliento.
Revisando los contratos antiguos para el análisis de eficiencia, encontré que 5 de nuestros clientes más importantes tenían cláusulas específicas. Si la empresa cambiaba de administración operativa, ellos tenían derecho a cancelar sus contratos sin penalización. Esas cláusulas habían sido añadidas por los propios clientes después de trabajar conmigo durante años. Básicamente, habían puesto por escrito que confiaban en mí, no en la empresa. Pero eso no fue todo lo que descubrí. Mientras organizaba los archivos, encontré algo que mi padre había olvidado completamente. Correspondencia de hace 3 años donde Ingeniero Vázquez, nuestro cliente más grande, había expresado específicamente que quería que yo manejara personalmente todos sus proyectos futuros. Había incluso una carta firmada donde él decía: Bianca Romero es la única persona en quien confío para entender nuestras necesidades complejas. Durante esas 3 semanas de preparación del reporte, hice algo completamente ético pero muy inteligente. Consolidé toda la información de contacto de nuestros clientes en mi computadora personal. No para robarlos, sino porque después de 7 años, esa información también estaba en mi memoria. Mi estrategia no era venganza. Era supervivencia profesional. El lunes después de la fiesta, no hice llamadas agresivas de ventas. Simplemente actualicé mi perfil profesional en las redes de negocios, mencionando que había iniciado mi propia consultoría especializada en optimización industrial. La primera llamada llegó el martes a las 9 de la mañana. Bianca. Soy Ingeniero Vázquez. Escuché que Santiago va a manejar nuestro contrato ahora. Francamente, necesito hablar contigo sobre algunas preocupaciones. Por supuesto, ingeniero. ¿En qué puedo ayudarlo? Mira, Santiago es un buen muchacho, pero nuestro proyecto de expansión requiere a alguien que entienda nuestros sistemas desde hace años. Tú conoces cada detalle de nuestras operaciones. ¿Hay alguna forma de que sigas trabajando con nosotros, tal vez como consultora externa? Esa conversación duró 2 horas. Al final, Ingeniero Vázquez decidió contratar mis servicios como consultora independiente para todos sus proyectos futuros. La segunda llamada llegó el miércoles. Señora Delgado, directora de una empresa textil que había sido nuestro cliente durante 5 años. Bianca, tengo un problema. Santiago me llamó ayer para programar una reunión, pero cuando mencioné nuestro proyecto de reestructuración de inventarios, se quedó completamente callado. Después me dijo que tendría que revisar los archivos, y me llamaría de vuelta. ¿Tú sabes de qué estoy hablando? Por supuesto que sabía. Ese proyecto había sido mi propuesta original, desarrollada después de meses de análisis de sus operaciones. Santiago nunca había estado involucrado en los detalles técnicos. Sí, conozco perfectamente ese proyecto, le dije. ¿Le gustaría que nos reuniéramos para discutirlo? Al final de esa semana, había programado reuniones con 4 exclientes de la empresa familiar. No los había buscado yo, ellos me habían buscado a mí. Mientras tanto, en Consultores Industriales Romero, las cosas empezaron a complicarse más rápido de lo que yo había predicho. Santiago había decidido demostrar su liderazgo implementando nuevas estrategias innovadoras. Contrató a una empresa de marketing cara para rediseñar todo el material promocional. Cambió el sistema de facturación que yo había perfeccionado durante años. Y lo más problemático, empezó a prometer plazos de entrega que eran físicamente imposibles de cumplir. La primera crisis llegó el viernes de esa primera semana. El proyecto de Ingeniero Vázquez, que normalmente yo habría manejado sin problemas, se retrasó porque Santiago no entendía las especificaciones técnicas. Pero lo que realmente desencadenó el pánico fue lo que pasó el lunes de la segunda semana. Porque cuando Santiago finalmente se dio cuenta de lo que yo había estado haciendo, su reacción fue tan desesperada que cometió el error más grande de su vida. El lunes por la mañana, Santiago irrumpió en mi pequeño apartamento sin avisar. Su cara estaba roja de ira y sus manos temblaban. «Esto es guerra, Bianca», gritó desde la puerta. «Ingeniero Vázquez acaba de cancelar nuestro contrato más importante. Y dice que va a trabajar contigo exclusivamente». Yo estaba sentada en mi mesa de comedor, que había convertido en mi oficina temporal, revisando propuestas para 3 nuevos proyectos. Mantuve la calma total. «Santiago, necesitas calmarte». Ingeniero Vázquez tomó una decisión empresarial basada en sus necesidades. «No me vengas con esa». Su voz se quebró ligeramente. «Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Te estás destruyendo todo lo que papá construyó.
Fue en ese momento que vi algo que nunca había visto antes en mi hermano: miedo genuino. Durante toda nuestra vida, Santiago había sido el confiado, el seguro de sí mismo. Pero ahora, enfrentado a responsabilidades reales, se estaba desmoronando. Santiago, le dije con voz suave, siéntate. Hablemos como adultos. No. No voy a sentarme mientras tú destruyes nuestra empresa. Entonces dijo algo que reveló exactamente qué tipo de persona era. Voy a llamar a todos nuestros clientes y les voy a decir que eres una traidora. Que robaste información confidencial. Que no se puede confiar en ti. Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta al irme. Un verdadero líder habría preguntado cómo mejorar, qué había hecho mal, cómo podía aprender. Santiago eligió el ataque personal. Haz lo que tengas que hacer, le respondí tranquilamente. Y lo hizo. Durante los siguientes días, Santiago llamó personalmente a cada uno de nuestros exclientes, tratando de desacreditarme. Pero sus llamadas tuvieron el efecto opuesto. Señora Delgado, me contó después, Santiago me llamó durante 20 minutos criticándote y diciéndome que eras desleal. Pero nunca mencionó cómo iba a resolver mi proyecto de reestructuración. Eso me confirmó que necesito trabajar contigo. La campaña difamatoria de Santiago no solo falló, sino que aceleró las decisiones de los clientes indecisos. En 2 semanas, 6 empresas más decidieron trabajar conmigo como consultora independiente. Pero la situación se volvió realmente dramática cuando mi padre regresó de sus vacaciones bien merecidas y descubrió el desastre. La llamada llegó un jueves por la noche. Era mi padre, y su voz sonaba como si hubiera envejecido 10 años en un mes. Bianca, necesitamos hablar. Urgentemente. Papá, son las 10 de la noche. Por favor. Ven a la oficina. Santiago está aquí, y necesitamos resolver esto antes de que sea demasiado tarde. Cuando llegué a la oficina, encontré una escena que nunca había visto antes. Mi padre estaba sentado detrás de su escritorio con papeles esparcidos por todas partes. Santiago estaba en una esquina, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Hemos perdido 8 contratos en 3 semanas, dijo mi padre sin preámbulos. Los empleados están renunciando. Los clientes que quedan están preguntando específicamente por ti. Miré a Santiago. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Papá, respondí calmadamente, yo no pedí esta situación. Ustedes tomaron una decisión empresarial. Yo tomé la mía. Lo sé, dijo él, y vi lágrimas en sus ojos. Cometí el error más grande de mi vida. Santiago finalmente habló, con voz quebrada. Bianca, no puedo hacerlo. Pensé que podía, pero no entiendo nada de lo que tú hacías. Los clientes me hacen preguntas técnicas que no sé responder. Los empleados me miran como si fuera un impostor. Esa confesión cambió todo. Por primera vez, Santiago había admitido la verdad. No vine aquí para regañarlos, les dije. Vine porque son mi familia y los amo. Pero si vamos a arreglar esto, necesito que entiendan algo, las cosas van a cambiar completamente. Mi padre se inclinó hacia adelante. Dime qué necesitas. Primero, necesito autoridad real, no solo tareas. Segundo, necesito que Santiago encuentre su verdadero rol en la empresa. Y tercero. Hice una pausa. Necesito una explicación honesta de por qué me excluyeron de las decisiones durante todos estos años. Lo que mi padre me contó esa noche no solo explicó toda nuestra historia familiar, sino que reveló un secreto que cambiaría nuestra relación para siempre. Porque resulta que la razón por la que mi padre me había mantenido en las sombras no tenía nada que ver con mis habilidades, y todo que ver con un miedo profundo que había guardado durante décadas. Bianca, comenzó mi padre con voz temblorosa, lo que voy a contarte debería habértelo dicho hace años, pero mi orgullo me lo impidió. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento vacío de la empresa. Cuando tenías 25 años y llevabas 2 años trabajando aquí, recibí una oferta de una empresa multinacional. Querían comprarnos por una suma enorme, pero solo si podían garantizar que tú vendrías incluida en el trato. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Habían estado observando nuestro trabajo durante meses. Sus ejecutivos dijeron algo que nunca olvidé. La verdaderamente estratégica detrás de Consultores Industriales Romero es Bianca. Ella es quien queremos. Santiago me miró con ojos enormes. Esta era información nueva para él también.
Rechacé la oferta, continuó mi padre, pero me quedé aterrorizado. Me di cuenta de que eras tan buena que podrías dejarme atrás en cualquier momento. Que podrías construir algo mejor sin mí. Esas palabras revelaron una verdad que nunca había considerado. Mi padre no me había subestimado, había tenido miedo de perderme. Entonces decidí mantenerte en segundo plano, convencerme a mí mismo de que Santiago era el líder natural. Pensé que si tú nunca te veías como la jefa, nunca querrías irte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue la decisión más egoísta y estúpida de mi vida. El silencio llenó la oficina por varios minutos. Finalmente, Santiago habló. Papá, yo sabía que no era tan bueno como Bianca. Siempre lo supe. Pero me gustaba que me vieran como el heredero, así que nunca dije nada. Se volvió hacia mí. Hermana, perdóname. Te fallé como hermano y como socio. Esa honestidad brutal cambió toda la dinámica entre nosotros. Está bien, dije finalmente. Pero si vamos a reconstruir esto, necesito condiciones claras. Durante las siguientes 2 horas, reestructuramos completamente la empresa. Yo sería la directora de operaciones con autoridad total sobre todos los proyectos técnicos. Santiago sería director de desarrollo de negocios, enfocándose en lo que realmente sabía hacer, construir relaciones y encontrar nuevos clientes. Mi padre permanecería como presidente, pero sin interferir en las decisiones operativas diarias. La verdadera prueba llegó la semana siguiente. Ingeniero Vázquez había programado una reunión para decidir si cancelaba definitivamente su contrato con nosotros o si consideraría regresar. Llegó a nuestra oficina con 3 de sus directores técnicos, claramente escéptico. Bianca, me dijo directamente, respeto tu trabajo, pero necesito garantías de que no habrá más cambios administrativos caóticos. Ingeniero, entiendo perfectamente su preocupación. Permítame explicarle nuestra nueva estructura. Durante la siguiente hora, presente un plan detallado de cómo manejaríamos su cuenta. Incluye cronogramas específicos, asignaciones de personal, y sistemas de comunicación directa conmigo para todos los aspectos técnicos. Pero lo que realmente lo convenció fue cuando Santiago habló. Ingeniero Vázquez, sé que cometí errores terribles estas últimas semanas. No entiendo los aspectos técnicos de su industria como mi hermana. Pero puedo garantizarle que mi trabajo será apoyar a Bianca y asegurarme de que usted tenga acceso directo a ella para todos sus proyectos. Esa humildad genuina, combinada con mi plan técnico, funcionó. Ingeniero Vázquez no solo renovó su contrato, sino que lo expandió para incluir 2 proyectos adicionales. Durante los siguientes 6 meses, aplicamos la misma estrategia con cada cliente. Yo manejaba la parte técnica y operativa, Santiago se enfocaba en relaciones y nuevos negocios, y mi padre proporcionaba sabiduría estratégica sin micromanagement. Los resultados fueron extraordinarios. No solo recuperamos todos los clientes perdidos, sino que la empresa creció un 60% en el primer año. Santiago, trabajando en su área de fortaleza, trajo 5 nuevos clientes grandes. Y yo pude finalmente implementar sistemas de eficiencia que había estado planeando durante años. Pero la verdadera victoria llegó en la convención anual de empresarios, exactamente un año después de esa noche terrible. Estábamos sentados en una mesa premium, ya no escondiéndonos en las esquinas. Señora Delgado se acercó a nuestra mesa con una sonrisa enorme. Familia Romero, quería agradecerles personalmente. El proyecto de reestructuración que Bianca manejó para nosotros nos ahorró $500,000 el año pasado. Y Santiago, gracias por conectarnos con esa empresa de tecnología. Ha sido una asociación perfecta. Después de que se fue, mi padre me tomó la mano. Bianca, no solo salvaste nuestra empresa. Nos salvaste como familia. Gracias por ser más sabia y más generosa de lo que merecíamos. Santiago añadió, hermana, aprendí algo este año. Ser líder no significa ser el más ruidoso o el más visible. Significa hacer que el equipo funcione. Tú siempre fuiste la verdadera líder. A veces, la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron. A veces, la mejor venganza es construir algo tan extraordinario que ellos no tengan otra opción más que reconocer que siempre supieron, en el fondo, que eras excepcional. Y a veces, esa venganza se convierte en algo aún mejor, una segunda oportunidad para que toda la familia crezca juntos.